estamos aquí una vez más caminando con Jesús y estoy contento que has estado con nosotros. Hasta este momento hemos conversado, hemos hablado, hemos pensado, hemos llorado, hemos orado todos estos mensajes y espero que el Espíritu de Dios esté contigo al escuchar su voz en el libro de Juan. De hecho, una de las cosas que más recuerdo, ya entrando en el tema de hoy, acerca de Montemorelos es mi bicicleta. Para todos aquellos que me conocen y se acuerdan, ustedes se acuerdan que siempre andaba en bicicleta. De hecho, como vivía en Maranata, desde tercer grado, cuando me dieron mi primera bicicleta, empezábamos a ir a la escuela, cruzando la universidad por todo ese camino, entrando por donde está la entrada de la iglesia, pasando por el dormitorio de nivel medio, luego pasando por el gimnasio, enfrente del dormitorio de señoritas universitarias y el comedor, la Plaza 5 de Mayo, la escuela de medicina, todo ese camino hasta llegar a Lizar. Cuando llegué a la preparatoria, entonces nada más era de Maranata a la escuela, allí en la prepa, pero también usaba la bicicleta para todos lados. Iba al Ojo de Agua en bicicleta, iba a los juegos en el gimnasio, en la cancha de fútbol. Para todos lados andaba en mi bicicleta. Es una de las cosas que más recuerdo. De hecho, llevaba mi bicicleta para el trabajo. Mi trabajo en mantenimiento, trabajando con don Felipe y Varela en el departamento de mantenimiento en electricidad. Y me acuerdo de esos momentos cuando íbamos dando... llevamos la escalera, yo llevaba la escalera, la balastra, los tubos de iluminación por otros lados. Y también me acuerdo hacer zanjas con Varela y con don Felipe. Y también me acuerdo una vez cuando cambiando de todo eso, nos llevaron a todos los de la prepa a poner un techo. Estábamos haciendo el colado, empezábamos a poner la tierra, el cemento, mezclarla con el agua. Nos subíamos por las escaleras, pasábamos las cubetas de cemento, teníamos guantes, nuestra ropa se empezaba a hacer sucia, pusimos el techo del nuevo edificio que está al lado del templo antiguo, el nuevo conservatorio. Y todo eso lo hicimos cuando estábamos en la preparatoria. Me acuerdo mucho porque estábamos sirviendo de alguna forma, trabajando, sirviendo y haciendo esas cosas. Y cuando me pongo a pensar y me acuerdo de cómo terminábamos después de trabajar, por ejemplo, cuando hacíamos las zanjas, terminamos con los pies llenos de tierra, muy sudados y sucios, porque pues estábamos haciendo con pico y pala, estábamos haciendo una zanja. Y especialmente allí en el colado, haciendo el techo con toda la tierra, el agua, el cemento. Y claro, cuando tienes adolescentes y están con agua y están ahí, empezamos a jugar también en el proceso, nos manchábamos, terminamos batidos, que teníamos que bañarnos muy bien después de ese trabajo. De hecho, nuestros zapatos terminaban llenos de tierra, de agua y todo esto. Y también olía un poco feo, porque después de tanto trabajo y de tantos adolescentes en un lado, ¿qué es lo que pasa? Normalmente salen olores que a uno no le gusta oler. Y definitivamente nos quitábamos los zapatos y a lavarlos porque no queríamos que se nos echaran a perder con el cemento. Nuestros calcetines de otro color, olía todo y fíjense muy bien. Todo esto termina con esto. ¿Cómo le hacían en el tiempo de Jesús, cuando la gente caminaba y con chanclas, huaraches, y no había caminos pavimentados, sino era pura tierra? ¿Qué tipo de olores había en esos zapatos? De hecho, cuando a mí me ha tocado tener chanclas, cuando uno va a la playa o caminando así con chanclas o con sandalias, ¿qué es lo que pasa normalmente? Normalmente se mete arena y con el sudor y empieza a hacerse una pastita. Es algo un poco, no nos gusta oler, no nos gusta tocar. Y la historia de hoy, Juan capítulo 13, estamos yendo a un lugar donde Jesús está con sus discípulos en la última cena. Y Jesús está sentado y todos están sentados y la Biblia me dice que en el versículo 3 del capítulo 13 y el versículo 4 también, que se levantó de la cena y puso a un lado sus vestidos, su vestimenta, y puso una
toalla alrededor de su cintura y empezó a lavar los pies de los discípulos. Para muchos de nosotros lavar los pies decimos, bueno, ok, si los lava está muy bien, ¿no? Pero ¿dónde estaba todo esto? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? Saben, me pongo a pensar en la situación, están todos sentados. Normalmente la cena no pasa, sino antes se tienen que lavar los pies. De hecho, cuando uno llegaba a una casa, tenían a alguien que le lavaba los pies a alguien. Y en este momento estamos encontrando de que Jesús, ya están todos sentados, y Jesús como que se da cuenta que nadie ha lavado los pies. Nadie está buscando lavar los pies, todos están tranquilos sentados. Dice, bueno, si se van a quedar mis pies sucios, que se queden sucios. Pero Jesús se levanta sin hacer cara, sin hacer nada de ruido y empieza a lavar los pies. Les voy a contar una experiencia, y esto pasa entre familias. Les aseguro que a algunos de ustedes les han pasado, y lo puedo compartir porque cuando uno vive solo, normalmente no le importan muchas cosas en su casa. Por ejemplo, cuando yo estaba soltero, no me importaba mucho lavar los platos rápido. O sea, los tenía ahí y bueno, al rato lavo los platos. O por ejemplo, me quitaba la ropa para cambiarme y no la doblaba al instante, la dejaba ahí nada más. O mi cama, me levantaba y a veces la tendía, a veces no. Digo, bueno, después la tiendo, no tengo tiempo, y me iba. Y eso pasa normalmente cuando uno está solo, pero de repente me casé. Me casé y una persona tan maravillosa llegó a mi vida. Pero esa persona tan maravillosa tenía otros hábitos y otras expectativas de cómo se deberían hacer las cosas. Para aquellos que están casados, ustedes saben a lo que me refiero. Y de repente mi ropa que me quitaba ya no debía estar ahí y como que llegamos a una situación donde pues vas a levantar tu ropa, la doblas, esto y lo otro, pues yo después, ¿no? Pero es que se ve fuera de lugar y pues miren, honestamente no pongo peros porque tienen razón. Se veía fuera de lugar, no se veía muy bien. De hecho, aunque ustedes no lo crean, ahora tendemos la cama todos los días y se ve muy bien. Eso pasa cuando uno empieza a interactuar con otras personas. Pero hay momentos donde me acuerdo que habíamos hablado o que habíamos dicho, y a mí se me olvidaba o a veces lo ignoraba, porque a veces lo ignoramos. Y de repente volteaba y mi querida esposa me miraba y yo como que no agarraba el mensaje que me quería dar. Y ella se levantaba y hacía lo que, o sea, para eso me estabas mirando. Ok, a la próxima lo hago. Tenemos esas miradas, esos mensajes solamente para decir, ¿no lo vas a hacer? Así como esas miradas de que, así, ¿no? Y muchas veces se nos olvida o quizás lo ignoramos. Jesús no hizo esa mirada. No puedo imaginarme a Jesús voltear y decirle, Pedro o Juan, los pies. Jesús no dijo nada y no me puedo imaginar a Jesús como que diciendo, hey, te falta algo, no hiciste esto y lo otro. Porque Jesús normalmente tomaba la posición de siervo. De hecho, es algo de lo más increíble acerca de Jesús. Porque Él, siendo lo que era, que es el Hijo de Dios, era Dios, Él decidió hacer otra cosa. Y con su ejemplo, Él hacía lo que espera que nosotros hagamos. Y no reclamaba, no les decía, hey, no lo has hecho, hey, esto y que lo otro. No. En esta situación se levantó, tomó una toalla, se la puso alrededor de su cintura y empezó a lavar los pies. Ahora, ¿por qué creen que ustedes que los discípulos no entendieron o no hicieron esto antes? ¿Por qué uno de ellos dijo, no, ¿sabes qué? Pues nadie está lavando los pies, se me hace que yo lo voy a hacer ahora. ¿Por qué creen que ustedes que no estaban ahí los discípulos? La Biblia no nos dice ahí ningún contexto, pero en otras historias podemos ver dónde están estos discípulos, su mente, su pensamiento, su forma de ver las cosas. Me gustaría que fueran conmigo a Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45.
Y déjenme decirle que aquí en Marcos, en el Evangelio según San Marcos, podemos ver una conversación entre personas que están pensando en su posición. Aquí me dice que Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, llegaron a él, versículo 35, y le preguntaron y le dijeron, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Claro, Jesús dice, ok, ¿qué es lo que quieren? Porque esto va a un lugar interesante. Entonces ellos les dijeron que uno se sienta a la derecha y otro a la izquierda, en posiciones de liderazgo, que al ponernos en esa posición la gente va a ver que nosotros somos tu mano derecha y tu mano izquierda, básicamente. Jesús responde bien interesante, porque Jesús es buena gente. Jesús está tratando de enseñarle a sus discípulos la razón y la forma en que nosotros debemos de pensar también. El reino de Dios es distinto, especialmente el reino que Él viene a establecer. Viene a establecer un reino de servicio. Y ellos no lo entendían. De hecho, cuando le responde, le dice, para mí no es sino solamente Dios. Y les dijo, ¿ustedes están dispuestos a tomar la copa que yo tomo y hacer lo que yo hago? Y sí, nosotros estamos listos. Les dijo, bueno, Dios es el que va a decidir esto, no yo. Ahora, versículo 41 me dice que hubo fricción. Me dice que los demás se enojaron. Y no me imagino que se enojaron porque estos preguntaron, sino se enojaron pensando, ¿por qué no le pregunté yo? Porque a mí me hubiera dicho que sí, Jesús. Ustedes saben que los discípulos tenían esta competencia de ver quién era el favorito de Jesús o quién iba a ser el mejor, quién iba a estar a la derecha, quién iba a estar a la izquierda. Y muchas veces nosotros actuamos como estos discípulos, buscando lugares de posición. Quizá en la escuela tú estás tratando de ser el presidente de la clase porque tiene muy buenas oportunidades y porque tienes la oportunidad de mostrar tu liderazgo. Y no está mal. Si tú utilizas tu liderazgo para servir, entonces eso es lo bueno. Y ahorita voy a llegar a una cita de la hermana White que quiero compartir con ustedes. Pero no solamente ahí, quizá algunos de ustedes están en el trabajo buscando un aumento de responsabilidades que me promuevan a otro lugar. ¿Por qué? Porque entonces ya voy a tener más personas bajo mi cargo, voy a poder mandarlas y decirles qué hacer. Yo tengo la experiencia, yo sé qué hacer, yo sé cómo hacerlo. Pero si tú estás buscando una posición sin tener en cuenta que debes tener esa posición para servir, estás pensando como los discípulos. De hecho, Jesús le responde, porque después de esa pelea, yo me imagino, en versículo 41 dice que se enojaron los otros 10 y que hubo una conversación un poco fuerte. La Biblia no lo dice, pero me puedo imaginar que los hijos del trueno, con Pedro, con el celote, Simón el celote, todos ellos que tenían temperamentos fuertes, no creo que se hayan quedado callados. Creo que compartieron su pensamiento de una forma muy fuerte. Tuvieron conversaciones robustas. Y Jesús, para calmarlos, los llamó, dice el versículo 42, dice que los llamó y les dijo, vengan para acá, vamos a hablar un poco sobre esto. Ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, dice la Biblia, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. ¡Wow! El que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Ahora pónganse a pensar un poquito en la palabra fuerte que usó Jesús aquí. Esclavo. ¿Qué significa ser esclavo? Que no tienes no tienes el control de lo que tú haces.
que lo que te dice tu jefe tú haces, como quiera que lo hagas, pero lo vas a hacer. Jesús está poniendo la comparación desde que si tú quieres ser el primero, tienes que aprender a servir como un esclavo. Uy, pastor, me dirás, eso está difícil. Y te lo voy a decir, es difícil, porque nuestra actitud y nuestro temperamento normalmente es de tomar y decir, ¿sabes qué? No me pueden decir lo que tengo que hacer. Yo tengo una voz, yo voy a expresarme, yo puedo tomar el control de todo esto, yo puedo liderar, yo puedo decirle a cada quien qué hacer. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Si tú eres de esos, si tú eres como muchos de nosotros, estas palabras de Jesús tienes que tomarlas en serio. Porque Jesús está diciendo la verdad. Está dando el patrón para que nosotros lo sigamos. Tú sabes, la mente de los discípulos no estaba en servir, en lavar los pies como esclavos, como los que estaban designados a los que llegaron a la cena. No, ahí no estaba su mente. Su mente estaba en quién va a ser el más grande, quién va a estar arriba, quién va a ser el que va a decir, bueno, a ti te toca lavar y a mí me toca descansar. Allí estaba la mente de los discípulos. Por eso cuando llega a Juan capítulo 13, los discípulos, nadie se levantó. Todos estaban esperando a que alguien más lo hiciera porque ellos no se iban a dignar. Esto no puede ser. Yo no voy a bajar a esta situación y me voy a humillar, ser como un esclavo lavando los pies. No lo voy a hacer. Así que cuando Jesús se levanta, se pone esa toalla alrededor de su cintura y empieza a lavar. Nos demuestra el patrón a seguir. Porque Jesús tiene un propósito para todas las cosas que hace. Y al levantarse a lavar los pies de los discípulos, quiere mostrarte a ti, a mí, lo que debemos hacer los unos con los otros. No debemos estar tratando de pelearnos por posiciones. El que quiera ser primero debe ser como un esclavo. El que quiera ser grande entre nosotros tiene que servir. Eso es lo que dice el principio de Cristo Jesús en su reino. Tenemos que sacrificar el servicio, tenemos que hacerlo, y Jesús lo hizo. Jesús nunca nos pide algo que Él no hizo antes. De hecho, pónganse a pensar, Filipenses 2, capítulos 5 al 8, fíjense lo que dice esto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó a sí mismo, tomó la forma de un siervo. Pónganse a pensar lo que Pablo está diciendo aquí sobre Jesús. Y tiene razón. ¿Quién le dijo a Jesús, tienes que ir a convertirte en un hombre, tienes que nacer como un bebé, tienes que crecer siendo tentado y tienes que crecer en un lugar donde no tienes nada? Empiezas desde un pesebre, creces en un lugar donde no hay mucho futuro, eres hijo de un carpintero que tienes que trabajar con tus manos. Él pudo haber venido en un palacio, pudo haber venido como un rey, y lo hubieran tomado los reinos y la gente de aquí, lo hubiera tomado más en serio si hubiera hecho eso. Más en serio en el aspecto de que hubieran dicho, oh no, es que este es un rey, viene. Pero el simple hecho que él se hizo como un siervo, se humilló, nos da un patrón a nosotros. Eso es lo que Él espera de nosotros, que nosotros sirvamos, que nosotros ayudemos, que nosotros nos demos el lugar de un siervo. Si tú quieres liderar, como dice la Biblia en Marcos, si quieres ser líder de muchos, tienes que servir. Si quieres ser el primero, tienes que ser como esclavo. Ese es el reino de Dios.
nuevos principios, como lo menciona la hermana White. Y cuando lo dice ella, dice que Cristo estaba estableciendo un reino con principios diferentes, distintos. Él llamó a los hombres, no a la autoridad, pero al servicio, para que ellos, fuertes, pudieran cargar las debilidades y las cosas débiles de los débiles. El poder, la posición, el talento, la educación les pone una responsabilidad mucho más grande para ayudar y obligación para ayudar a los demás. Cuando Jesús estableció su reino y establece su reino en tu vida, tú tienes que tomar esto y pensar, estos principios son diferentes. En lugar de decir, ¿quién va a limpiar y quién va a lavar los pies? Debo decir, ¿sabes qué? ¿A quién puedo lavarle los pies? ¿Quién va a ayudar a aquellos que no tienen mucho? Deberías decir, ¿cómo puedo ayudar a aquellos que no tienen mucho? ¿Quién va a hacer esto? ¿Y quién va a hacer lo otro? ¿Y quién va a servir? Y en lugar de decir todo eso, en lugar de decir quién, cambia tus preguntas a ser ¿cómo voy a servir? Eso es el patrón que Dios nos está dando aquí a través de la historia de Jesús. Jesús mismo tomó ese rol, el rol de siervo para lavar los pies. Él nos invita a emularlo, a seguir su ejemplo. No es para humillarnos, pero para demostrar que su reino es distinto, que el servir es algo que debe ser nuestra manera de vivir y ser. Claro, vamos a tener líderes, tenemos presidentes, tenemos directores, tenemos diferentes tipos de líderes, no solamente en nuestra iglesia, sino en el mundo. Y en el mundo, como dice Jesús, quizá los principios del mundo es ¿cómo puedo tener más poder para gobernar a los demás? En la iglesia no debe ser así. Entre nosotros no debe ser así. ¿Cómo podemos ayudar más y cómo podemos ayudarnos los unos a los otros? Hacer las cosas sin que alguien nos eche una mirada como que ¿cuándo lo vas a hacer? ¿O qué es lo que vas a hacer tú? Hacerlo sin pensar en qué van a decir de mí porque estoy haciendo esto, o porque estoy acá en lo más bajo, o porque estoy haciendo esto. Eso no importa en el reino de Dios. De hecho, el humillarse y el servir es el patrón a seguir en el reino de Dios. Jesús termina diciéndoles y les dicen, versículo 12, ¿ustedes saben lo que yo les he hecho a ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y lo dicen bien porque sí lo soy. Pero si yo, siendo su maestro y su señor, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque les he dado ejemplo que tengan que hacer lo que como yo les hice, hacerlo a los demás. También les digo que un siervo no es más grande que su maestro, ni es más grande que aquel que lo envió. Si ustedes saben esto, bienaventurados son si ustedes hacen estas cosas. Él nos da un ejemplo. ¿Cómo vas a servir? ¿Cómo vas a ir? Porque esto de caminar con Jesús tiene que empezar a cambiar tu manera de ver la vida. Tenemos un tema, no solamente en la Universidad de Montemorelos de Yo Iré, sino en la Iglesia Mundial. ¿Cómo vas a ir a servir? ¿Cómo vas a ayudar a aquellos que lo necesitan? ¿Qué es lo que tienes que hacer para servir mejor? No solamente a los necesitados, sino servir a Dios. ¿Cómo vas a hacerle? Jesús nos llama a servir. Servir hasta como esclavos. Es difícil. Lo sé, como líder, muchas veces es más fácil decir, ¿sabes qué? Vamos a tener a alguien que lo haga o vamos a pagar para que evitarnos todo el problema, todo esto. Es más fácil muchas veces. Pero Jesús nos está preguntando a ti y a mí, no qué es más fácil, sino cómo vas a hacer para servir a alguien.
¿Cómo vas a hacer para ir a ayudar a otros? Así como Él lo hizo. Que Él dejó el cielo, se hizo carne, como menciona en Juan capítulo 1. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él dejó todo ahí arriba por ti y por mí. ¿Qué estamos dispuestos a dejar para servir a otros? Estos son los principios del reino de Dios, el cual Él te está llamando a ser parte de. Espero que al caminar con Jesús, que tú estés orando y pidiéndole sabiduría para saber cómo servir, cómo ir a ayudar y a entregarte por la causa de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Amén.